Shalom Israel, Shemini Atzeret. Con esto lo vamos a relacionar con una de las perashot que es como que pareciéramos es olvidada, como que se deja, como que esa perashá no se estudia, o más bien no se le saca la importancia de esa perashá, que es la perashá Beksoja Berajá, porque si llegamos a Tzinu y se acabó. Ya no se lee perashá Beksoja Berajá, entonces esta perashá nos da una enseñanza la cual no cuenta con una Haftarah, por lo cual que les mencioné hace un momento, ¿no? Porque se deja solamente al final para el término de Shemini Atzeret, dar lectura y darle continuidad a Perashá Bereshit, que es siempre en la festividad de Shemini Atzeret y dar inicio a Simchat Torah se tiene lectura. Pero vamos a ver algo que nos va a enriquecer, algo que nos va a dar una formación buena. Perashá Beksoja Berajá pareciera ser el final, mas sin embargo es un comienzo, es un inicio. Pareciera ser que cuando estamos ya leyendo los Pasuk 11 y 12 que habla acerca de Moshe, desde el 10, 11 y 12, nos habla de la grandeza y los méritos que tuvo Moshe Rabenu, y entonces pareciera ser que está terminando, pero no, es un comienzo el cual estamos encontrando. Hemos llegado al final de una jornada. Podríamos preguntarnos por qué hemos pasado toda la jornada, desde la salida de Misraim, es decir, Pesach, hasta la festividad de Sukkot. Previo tuvimos el clamor, la terúa, tuvimos el Kippur, y tenemos la festividad de la alegría. Y aún no ha llegado la salvación. Aún no ha llegado. ¿Por qué sigo en este mundo? ¿Por qué sigo aún en este mundo? ¿Cuándo será esto? O como cuando recitamos en cada Rosh Hodesh, que leemos la porción del Sidur, cuando decimos que este sea el término de nuestras tribulaciones, el comienzo de nuestra alegría. ¿Y qué pasa? Llega el siguiente Rosh Hodesh y seguimos recitando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con ello? Mateo 24, 1 al 14. Cuando Yahshua salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Yahshua, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicada las buenas nuevas del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Van a pasar muchas festividades, van a pasar muchas circunstancias. Si pusieron atención al principio del servicio, tuvimos la lectura de Mismor 119, y si pusieron atención, como les reitero, todo el seguir la Torah sí trae beneficios, pero sí pusieron atención que son demasiadas contrariedades, que no es fácil seguir la Torah. Sí notaron que hay opositores, que hay muchos que se oponen, que hay muchas cosas, pero dice: pero yo he guardado tu Torah. Pero yo he guardado tu Torah. Y ya pasó esto, y muchos se levantaron, me maldijeron, se me opusieron, me hicieron esto, aquello, el otro, me quisieron estorbar, pero he guardado tu Torah.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Les pone 3 términos, versículo 3. Entre tanto, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es decir, todas estas cosas pasan siempre, falta la venida del Mashiach y después el fin del siglo, es decir, el fin del milenio. Y después del milenio, ¿qué tenemos? Olam Abba. ¿Qué espera Israel? Olam Abba, el mundo venidero, es decir, una eternidad con Boré Olam, con el creador del universo. ¿Qué señales habrá de todo esto que está pasando? De la venida del Mashiach, del fin del siglo, y después del fin del siglo, ¿se acabó Israel? No, Israel perdura por la eternidad, y yo seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Es lo que está esperando Israel. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, va a llegar un Sukkot, va a llegar un Rosh Hodesh primero, va a llegar otro Sukkot, va a llegar otro y va a llegar otro. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuándo será el fin de todas las tribulaciones? El que persevera hasta el fin va a poder saber cuándo va a ser ese día. Hay que fortalecerse. Apenas hace unos días les hablaba acerca de, más bien fue la semana anterior, al inicio de la fiesta de Sukkot, les hablaba de, aún no llegamos a Eretz Israel. Estamos en la escuela del desierto. Cuando pasemos por la escuela y perseveremos hasta el fin, llegando victoriosos, llegando como se declara en Perashá, Bexoja, Berajá, capítulo 34, Pasuk 7, como se declara de Moshe Rabbeinu. 34:7. ¿Cómo llegó al fin de sus días, de su término, Moshe Rabbeinu? Devarim 34:7. Era Moshe de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Moshe estaba entero hasta el final. Moshe no se debilitó, no se perdió su vigor, no se nubló su mirada. Es decir, su visión nunca la perdió, siempre sabía dónde iba. Hasta el fin de sus días, hasta el fin de su jornada, no se debilitó y siempre sabía para dónde iba. Siempre sabía cuál era su propósito. Entonces es así cuando Israel toma esta enseñanza que tuvimos todo el año. Todo el año tuvimos un estudio de Torah, llegamos a esta festividad, cerramos y tenemos una detención. En el 8º tenemos una detención para recapacitar. Vamos a tomar fuerzas. Al final hay que dar lo mejor. Hay que tomar fuerzas. Israel siempre, al final, toma fuerzas para tener un mejor comienzo. Al terminar Bexoja Berajá, la última perashá de la Torá, toma fuerzas para tener un buen inicio, un buen Bereshit. Moshe Rabbeinu iba de salida. Tomó fuerzas a su término para tener un buen inicio en el Olam Abba. Vamos a tomar un ejemplo de que Israel se conduce de esta manera, que Israel toma de esta manera las cosas. Y un ejemplo de ellos, entre tantos ejemplos que tenemos, vamos a tomar la vida de Shinshon. Shinshon, ya sabemos, criticado tremendamente. Como si era un nazarín, como las mujeres, como principalmente Dalila, como esto, como el otro, criticado tremendamente. Pero se habla de él, que al final se esforzó. Shoftim capítulo 16, Pasuk 30, nos declara lo que hizo Shinshon al final, al término, cuando terminó. Y dijo Shinshon: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Al final tomó fuerza, pidió más, cumplió su propósito. Al final tomó más fuerza y mató más filisteos de los que había matado en toda su vida. Los filisteos siempre representaron
oponentes, adversarios, contrarios a Israel, los que querían robarle la bendición del Eterno. La bendición del Eterno representaba toda la tierra de Israel, y ellos siempre quisieron quitársela. Entonces Shinshón, al final de su jornada, sacó mayor fuerza y dio lo mejor. Mató más filisteos de los que había matado en toda su vida. Es decir, nosotros al final de la jornada del que tuvimos, de todas las festividades, a llegar a Bexoja Berajá, damos el mayor esfuerzo para derribar a todos los filisteos, a todo lo que se opone para que te quiera quitar las bendiciones que te da el Eterno. Mayormente la Torah. Al final hace el mayor esfuerzo, hace una aclamación, hace un terúa, viene a Kippur y se regocija. He logrado derribar todo, he matado más filisteos de los que maté al principio. Sé cuál es mi propósito, me esfuerzo para el final. ¿Cuál es mi propósito? Vamos a poner nuevamente el ejemplo de Shinshón, Shoftim 13:5. ¿Cuál era el propósito de Shinshón? 13:5 Shoftim. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Al final cumplió su propósito. ¿Sí? Mujeres, esto, el otro. Se casó con se casó con una filistea, pero dice, no sabía que era un pretexto que estaba buscando Shinshón para tener pretexto para hacerles guerra. Al final se envuelve con Dalila y conocemos la historia y las críticas de Shinshón. Lo único que se alude a él es su fuerza y sus gadejas y demás. Pero hay mucha crítica. Pero si ponemos atención, Israel también pasa por muchas aflicciones, pasa por muchas necesidades, pasa por muchas debilidades, pasa por muchos problemas. Pero al final, cuando llega a Bexoja Berajá, retoma fuerzas y derriba a los mayores filisteos, más de los que había derribado en toda su vida, en todo su camino, en toda su trayectoria en la Torá. Vence todos los filisteos, toma fuerza y dice, voy a dar lo mejor. Al final voy a dar lo mejor. Nosotros estamos ya al final. Siguiente semana, si el Eterno concede, vamos a tener Perashá Bereshit. Vamos a dar lo mejor. Vamos a tener un buen inicio, un buen Bereshit, que verdaderamente esta vez que iniciemos Perashá Bereshit sea con mayor entendimiento, compromiso, disposición, con rectitud, con honestidad, con sinceridad. Tomemos Perashá Bereshit con compromiso. Que derribemos la mayor parte de todos los filisteos que destruimos en el lapso que tuvimos de este año, que al final destruyamos mayor parte de los que hemos destruido, que retomemos fuerza, que tomemos conciencia de todos nuestros errores, que la introspección que tengamos en esta semana antes de llegar a Perashá Bereshit sea verdaderamente interna, plenamente, para poder tener un buen inicio, tener un buen Bereshit, para poder cumplir nuestro propósito. El propósito de Shinshón era empezar a salvar a Israel. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál será nuestro propósito? El propósito de nosotros es desconectarnos, les hablaba creo en Kippur, de lo ilusorio, de lo que no tiene fundamento, de lo que es un vaho, de lo que es jeve, lo que es vanidad, que se evapora, y conectarnos a la realidad. Es el propósito de que Israel, y no solamente Israel, toda la creación, todos los habitantes del mundo, por medio de Israel, conozcan a Elohim, y todas las naciones aclamen al Todopoderoso, al Majestuoso, a Boreolán. Entonces hemos llegado al día de la aclamación, hemos tenido un Kippur, afligimos nuestra alma, nos desconectamos de lo ilusorio y nos hemos trasladado a unas moradas que fueron solamente temporales. Nos desconectamos completamente y vamos a tener un inicio. Vamos a hacer un ejemplo como si dijéramos, ya pasamos de esto y vamos al fin del siglo. ¿Cuándo serán esas señales? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Por orden. Ya pasamos muchas señales, tenemos el conocimiento de nuestro Redentor y queremos un nuevo comienzo. Queremos tener un ensayo real, casi como si fuera real,
de que verdaderamente Él sea nuestro Elohim y nosotros seamos su pueblo. Que verdaderamente Él sea nuestro Elohim y nosotros seamos su pueblo. Que verdaderamente en este comienzo que tengamos, entonces de esa manera verdaderamente tomemos, como lo vimos, Arba Minim. Vamos a tomar Etrogim, Lulavim, Adasim y los Arbot. Los Arbot que azotamos ahora en Hoshana Rabbah, azotamos fuertemente. Salva a estos Arbot que no tienen ni conocimiento, ni ganas ni interés de poner en práctica tus mandamientos. Por ellos vamos a rogar, vamos a cumplir nuestro propósito. Que Elohim sea nuestro Elohim, nosotros seamos su pueblo y que las naciones conozcan por nosotros que somos su pueblo y que Elohim existe. Que conozcan que hay Elohim en Israel. Que verdaderamente hay Elohim en Israel. Entonces así, vamos a irnos ya. Ya levantamos la azúcar, ya levantamos nuestras maletas. Vámonos con Boreolán, vamos a tomar Arba Minim a todos, vamos a tomar a todos. Unos piensan diferente, a unos les gusta lo salado, lo dulce, lo amargo, no, lo amargo no, lo fresco, lo caliente. A uno les gusta una manera de vestir, a otros les gusta otra, a otros les gusta aquello, pero Arba Minim se juntan, se llevan adelante. Ese es el propósito, que Israel esté junto. Antes de reunirlo de los 4 puntos de la tierra, tiene que reunirlos de sus corazones, para que estén juntos y Él sea nuestro Elohim. Festividades como tal son una ayuda tremenda para cumplir ese propósito. Las festividades, como se declara Vaikra 23:2, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Si una santa convocación es una reunión, es un conjunto, no hay una santa convocación, a excepción que no exista la Cajal, la Keilah, la Keilah, si no existe, pero bueno, entonces no puede existir una familia. Son santas convocaciones, es lo que une a un pueblo. Bien, retomemos lo que hablaba al principio. Perashá Bexoja Berajá nos trae una enseñanza, que era lo que les hablaba al principio. ¿Cuál es la enseñanza fundamental de Perashá Bexoja Berajá? Como tal podríamos decir, lo fundamental podría decir como dice, esta es la bendición, Bexoja Berajá, esta es la bendición. Y sí, la bendición es extensa, es muy significativa para cada tribu y principalmente cuando está la bendición hacia Israel. ¿Cuál es la bendición de Israel? Dice de esta manera: dichoso eres tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Eterno? Escudo y socorro y espada es tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados, y más que trae la bendición. Dichoso eres tú, Israel, pueblo salvo por el Eterno. Esta es la bendición de Israel. De Yehudá dice, de Reubén, viva Reubén y que no muera. Y empieza a decir las bendiciones acerca de cada tribu. Pero ¿cuál es la bendición? Esta es la bendición de Israel. Dichoso es Israel. Pero ahora vamos a ver lo más importante, lo fundamental. Lo fundamental es la enseñanza que nos deja Moshe Rabenu al final. Al final saca lo mejor, da lo mejor. Capítulo 34 de Devarim, de Perashá Bexoja Berajá, dice de esta manera: y le dijo el Eterno, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Esta es a donde inicia la enseñanza que nos da Moshe. Podríamos pensar que al recibir esta noticia, lejos de bendecir, bueno, no vamos a pensar que maldijera a Moshe, pero al menos que no bendijera, que dejara a Israel así. Pero es la enseñanza que nos da Moshe Rabbeinu. Y los bendijo. Esta es la bendición con que bendijo Moshe. Bueno, alguien podría decir, no, pero primero está la bendición y luego está este relato. Como tal conocemos que la Torah, y no solamente la Torah, todo el Tanaj no está escrito cronológicamente, y lo hemos visto en otras perashá, que hay cosas que parecieran, es que no va, Vaikra 17 pasó esto, Vaikra 18 luego siguió. No, hay veces que lo que está en el capítulo 19 suscitó antes que el capítulo 12. Y tan cierto podría ser, o tan cuerdo podría ser esto, que cómo fue
que Moshe escribió el final. Ya debió haber estado escrito, ya debió haber sido recitado por el Eterno. Un día les ponía yo el ejemplo, ¿no? Yo me imagino a Moshe Rabbeinu escribiendo y el Eterno recitándole todas las palabras que tenía que decir, porque dijo, sube y te daré las siguientes palabras de la Torah. Y Moshe escribiendo, y de repente cuando dijo, y fue enterrado Moshe, ¿cómo? Entonces tuvo que haber sido escrito primero. Y Moshe no va a pasar, y no pasará a la tierra prometida, y va a ser sepultado, y yo lo voy a enterrar. Y posteriormente dio la bendición al pueblo de Israel para despedida. Es la enseñanza que nos da Moshe Rabbeinu. Al final no maldijo, bendijo al pueblo de Israel, dio lo mejor, sacó fuerzas. Oye, mas no pasarás allá. Es para que hubiera estado muy molesto Moshe. Y dijo, no, voy a bendecirlos. Voy a decir, bendito eres tú Israel, dichoso eres tú Israel. Quien tu Elohim es el que cabalga por ti, el que te salva, el que te ayuda. Esa es la enseñanza que nos da Moshe Rabbeinu en Perashá Bexoja Berajá, que al final hizo lo mejor, sacó lo mejor, nos da esta enseñanza y por esa razón se hace gran alusión de él al terminar la Perashá Bexoja Berajá, versículo 10, 11 y 12, dice de esta manera acerca de Moshe Rabbeinu. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido el Eterno cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Eterno le envió a hacer en tierra de Midian, a Parot y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. Por eso se habla de él, y así probablemente se pueda hablar de cada uno de los integrantes de Israel, que al final saque lo mejor, que al final haga lo mejor, para que tenga un buen Bereshit, un buen inicio. Que al final de esta festividad, antes de llegar al siguiente Shabbat que tendremos Perashá Bereshit, hagamos lo mejor, bendigamos a Israel con acciones, no solo con los labios, con acciones bendigamos a Israel y tengamos un buen Bereshit, un buen inicio. Sacando lo mejor, haciendo lo mejor. Tenemos otra enseñanza que pasó anteriormente, que no está en esta Perashá, por ahí de Shemot, después del capítulo 20 que entrega las tablas, pero posteriormente cuando baja con la otra porción, las quiebra. ¿Sí recuerdan ese suceso? Ese rodeo. Quiebra las tablas. Es decir, ¿qué es lo que nos enseña? Moshe nos enseña que él ya tenía su éxito, él ya había logrado tener lo más importante. Después de que su Elohim sea su Elohim, lo más importante es la Torah. Ya lo había obtenido Moshe, ya lo tenía en sus manos. Yo bajo, este pueblo está corrompido. Antes de llegar a ello, me lo anuncia el Eterno, mira, este pueblo ya se te descarrió, pero mira, lo voy a destruir, te pongo por jefe de otra nación, asunto terminado. Está bien, ya tengo lo más esencial, dame otro pueblo, adiós Israel. No, quebró las tablas. Mi éxito, no hay un reclamo acerca de que haya quebrado las tablas, que es algo sagrado. No. Es decir, vamos a reiniciar Israel, vamos a empezar nuevamente. Ya quebrantaste el pacto, Israel, pero hay una oportunidad y yo me voy contigo. Vamos a llegar hasta lo último. Vamos a perder Israel. Yo estoy contigo, voy a hacer lo mejor. Estoy con Israel. Realmente el tener nosotros la Torah, alcanzarla, conocerla y no hacer algo por Israel, no es alegría de la Torah. Eso no es alegría de la Torah. Verdaderamente es algo vacío. Es algo vacío el simplemente tener el conocimiento. ¿Y qué dice en Perashá Bilam? Mira, habla de una burra que habla y demás. ¿Y qué dice en Perashá tal? Sí, también sé esto. ¿Qué animales no se comen? También me lo sé. Es más, te sé recitar 613 misbot. Sé esto, sé aquello. Conozco completamente la Torah. Todos los pasuk que estuvimos estudiando en el transcurso del año, todavía me los sé completamente. Todavía me los sé de memoria. Los tengo plasmados.
Pero si no tienes compasión por Israel, porque Israel sea una nación y no se pierda y no sea destruida y no perezca, todo lo que estás estudiando de Torah no tiene un fundamento, no tiene validez. Y entre ese Israel te cuentas tú. Si tú dejas que Israel se destruya, tú dejas que Israel se pierda, tú dejas que Israel sea desaparecido, todo lo que estás aprendiendo de la Torah no tiene un fundamento, no tiene una base. Entonces tenemos verdaderamente que al final tomar fuerzas, nuevamente retomar fuerzas y al final dar lo mejor. Hizo lo mejor por el pueblo. Sacó al final lo mejor. Dijo, todavía no te sirven estas tablas. Todavía no estás preparado para tomar un compromiso con tu Elohim. Voy a quemar todo aquello de lo que te es idolatría, lo que te es tropiezo, lo voy a moler y voy a hacer que te lo comas como molió el becerro y salga de ti, se vaya a la letrina, se vaya de ti y tú tengas verdaderamente este pacto en ti. Todavía no estás listo para la Torah. Vamos a quebrantar esto. Todavía, si es lo mejor para Israel, si es lo mejor cuando se está preparado. Cuando no se está preparado, la Torah entra por un oído y sale por el otro. Cuando estás preparado, ¿cuándo es cuando estás preparado? Cuando ya quemaste todo lo que es adverso a tu Elohim, entonces estás preparado para tomar el pacto. Entonces, yo no quiero mi éxito, dijera Moshe Rabbeinu. Yo quiero el éxito de Israel. Yo quiero que sean quemados todos los ídolos de Israel y que tenga un compromiso verdadero con su Elohim. Porque teniendo un compromiso con sus ídolos, con sus prácticas antiguas y un compromiso con su Elohim, eso es una falacia. Yo quiero que verdaderamente Israel tenga un compromiso con su Elohim. Entonces Israel se apresura a tener un compromiso con su Elohim. Entonces no existe alegría de la Torah si no tienes prácticas y acciones que den primeramente éxito a Israel y posteriormente a ti. Es la alegría de la Torah. Eso es verdaderamente la alegría de la Torah. Hay una historia, una ocasión, había una persona, una integrante de una Keilah, que tenía un cargo en la Keilah, pero estaba haciendo cosas completamente desagradables, deshonrosas para la Keilah, primeramente para el Eterno, para la Keilah y para toda la comunidad. Estaba haciendo algo desagradable y entonces llegan las quejas delante del rabino de la Keilah y hay que expulsarlo, hay que sacarlo de la asamblea. Entonces lo manda a llamar y va a su oficina, un rabino respetuoso del Eterno, temeroso de él, que tenía un grado espiritual. Entonces los que se acercaban a él lo miraban con respeto y con actitud de respeto. Y llega aquel, el cual habían, por decirlo así, acusado, llega con el rabino y le pregunta al rabino, ¿sabes por qué estás conmigo? Y le dice, pues debe ser para estarme quitando mi tiempo y para molestarme. Así son los rabinos. Siempre es que se quieren hacer los importantes, siempre quieren tener el primer lugar y demás. El otro se puso muy molesto. ¿Qué es esto que está pasando? O sea, y entonces dice, no, solo quería saludarte. Y vienen aquellos los cuales pidieron que lo expulsara y ¿por qué no lo expulsaste? Porque no es lo mejor para él. Porque ahorita estoy muy molesto. Y si lo expulsaba, lo iba a expulsar por mi enojo, por mí. Si yo lo expulsaba, lo iba a hacer por mí. Pero como lo que él necesita es que no sean cosas por mí, sino cosas por él, por ella. Es lo que necesita. Siempre hacer las cosas no para uno, no para que uno esté bien, sino para que Israel esté bien. Él no necesita en este momento eso. Probablemente si lo expulsaba antes de estar enojado, sí era bien para él, para que él aprendiera lo que estaba perdiendo, lo que tenía dentro de esta asamblea. Pero como ahora estoy molesto, lo que voy a hacer va a ser lo mejor para mí. Y no, voy a demostrar que lo voy a hacer por él y no por mí. Voy a dejar a un lado mi enojo, mi ego y todo, y voy a hacer lo mejor para él. Él necesita de mí. Y si Israel en este nuevo comienzo empieza a ver a su hermano Israel que necesita él primero hacer algo por él y no por uno mismo, vamos a tener un buen Bereshit.
vamos a tener un buen comienzo. Vamos a tener verdaderamente Simchat Torah. La alegría de la Torah es verdaderamente hacer una detención y ver si la estoy poniendo en práctica íntegramente. Esa es la verdadera alegría de la Torah. Por eso al principio del servicio les dije, esta festividad consta de estar solamente alegre. No verdaderamente alegre, solamente alegre se puede estar en esta festividad, porque es una festividad en conjunto, Shemini Atzeret, con la alegría de la Torah. Entonces, por esa razón se debe estar solamente alegre. ¿Cómo? Solamente puede uno estar alegre si la pongo en práctica, no si la festejo. Ya la voy a festejar. Esa no es la mayor alegría. La mayor alegría es Hazbe Shalom, que llegara a acontecer que no pudiésemos festejar. Eso no es lo importante. Lo importante es que la llevas a cabo. La Torah la viviste todo el año, la terminaste y dices, quiero seguirla practicando, quiero cada día emprender la Torah. Esa es la verdadera alegría de la Torah. Esa es la detención que estoy haciendo para decir, si la estoy guardando, si la estoy llevando a cabo, si estoy haciendo lo que necesita Israel o lo que necesito yo. Si lo estoy haciendo, esa es la verdadera alegría. Y así entonces al terminar, si nos podemos decir cada uno, Hasá, Hasá, Beni Hasé. Así sí podemos decirnos. Esforcémonos cuando todos tengamos el mismo pensamiento. Yo les digo, esforcémonos, ayudémonos unos a otros. Nomás lo estoy diciendo de labios. Si verdaderamente yo busco lo que necesitan ustedes buscan lo que yo necesito, y así mutuamente, verdaderamente vamos a decir con honestidad, Hasá, Hasá, Beni Hasé. Seamos fuertes, esforcémonos unos a otros. ¿Recuerdan las acciones que tengo van a hacer que se esfuerce mi hermano, mi hermana? Esto nos va a llevar a tener un buen inicio, un buen Bereshit. Esta es la enseñanza que nos deja Perashá Betzó HaBerajá. Una Perashá muy olvidada, muy dejada así, como que simplemente al final, cuando termina Shemini Atzeret y damos inicio a Simchat Torah, la sacamos, la leemos, ya, se acabó. Eso fue Perashá Betzó HaBerajá, sacamos Sefer Torah y damos inicio a Perashá Bereshit, y eso fue todo. Al final es de recapacitar. Lo último que nos queda de estudiar, vamos a reafirmarlo para dar lo mejor, para que digamos, esta es la bendición con que bendijo Israel a su hermano Israel. Esta es la bendición. ¿Cuál es la bendición? Actué para bien para con mi hermano. Busqué lo que necesitaba y no lo que necesito yo. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.